Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos amas y nos permites estar hoy reunidos en tu templo para escuchar tu voz. Oramos por los hermanos que están aquí presentes. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y las ponemos en tus manos para que se hagan conforme a tu voluntad. Amén. Los demás hermanos, Señor, que no están, tú conoces los lugares donde están, conoces los motivos por qué no están. Pero también los ponemos en tus manos, para que donde estén, Señor, estén también haciendo tu voluntad. Oramos, Señor, tú conoces los proyectos y las metas de la iglesia de Maranata. Y las ponemos, Señor, para que también se hagan conforme a tu voluntad y se hagan una realidad. A trazar tu palabra, Señor, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, y que podamos, Señor, ponerlas en práctica en nuestras vidas, y que podamos estar, Señor, atento a tu voz. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así que, hermanos, el tema de hoy se titula 3 conceptos que nos ayudan en los momentos de crisis. 3 conceptos que nos van a ayudar en los momentos ¿qué? De crisis. Y es que en donde nosotros estamos es un mundo de crisis. No hay otra cosa aquí. ¿Cierto? Pero como decía el título de la lección, que hay esperanza para nosotros. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que hay esperanza para nosotros? Amén, ¿cierto? Dios ha prometido que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva preparada ¿para quién? Para nosotros. Pero mientras estemos aquí, hermanos, va a haber momentos de crisis, batallas que enfrentar, ¿cierto? Y entonces el título es 3 consejos que nos van a ayudar en los momentos de crisis. ¿Cuál de los que estamos aquí ha pasado por momentos de crisis? ¿Cierto? Yo no puedo elegir a alguno y decirle póngase ahí al frente de que usted no ha pasado un momento de crisis. Todos, ¿cierto? Todos hemos enfrentado crisis, momentos difíciles. Y lo primero de eso es aproximémonos a Dios. Para enfrentar los momentos de crisis hay que ir ¿a dónde? A Dios. Acercarnos a Cristo para que Él nos pueda ayudar. Y vamos a leer nuevamente la lectura bíblica. Este está en Marcos capítulo 5, versículo 21, pero lo vamos a leer hasta el 34. Vamos a leer hasta el 34 por el momento. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le siguió una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, y había sufrido mucho, y de muchos médicos, y gastó todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía, si tocarse tan solamente su manto, seré salva.
y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, hermanos. Así que vemos el primer concepto que nos ayuda en los momentos de crisis es de apresurarnos, de ir a Jesús. Toca ir a Jesús. Y vemos aquí en la historia de que habían dos personajes que estaban en momentos de crisis: Jairo y esta mujer. Jairo tenía una hija de 12 años y aquella mujer estaba enferma ¿hace cuántos años? 12 años. La mujer aquella había gastado todo, hermano, buscando médicos, buscando la solución para su problema. ¿Y quién no, cierto? ¿Quién que esté enfermo no hace lo que sea para sanarse? Y vemos en la historia que ella gastó todo lo que ella ¿qué? ¿Para qué? Para sanarse, pero no ¿qué? No pudo sanarse, hermanos. Interesante, ¿cierto? Cuando la hija de Jairo nació, aquella mujer empezó a enfermarse, porque la hija de Jairo tenía 12 años, y la mujer aquella tenía 12 años de estar ¿qué? Pero el Señor, hermano, quiere en esta mañana que nosotros vayamos a Jesús. Y vemos a Jairo, uno de los principales de la sinagoga, hombre que tenía recursos, y aquella mujer que no tenía nada, ya había gastado todo. Los unía a ellos tres cosas. Y a nosotros también nos unen tres cosas. Y una de esas que nos une es el dolor. El dolor nos une a todos, sean ricos o pobres. ¿Cierto? El rico por tener dinero no se va a salvar ¿del qué? Del dolor. Y el pobre también. Así que a Jairo y a aquella mujer los unía el dolor. Jairo sufría porque su hija estaba ¿cómo? Enferma, estaba agonizando, estaba a punto de morir. Y aquella mujer la azotaba esta enfermedad. Hacía 12 años. Así que los unía el dolor. Y al ser humano los une el dolor en este mundo. En este mundo el dolor toca a pobres, a ricos, al que es estudiado, al que no es estudiado, a todos ¿qué? Nos toca el dolor. El otro acto que nos toca a todos es el tiempo. El tiempo pasa para ricos y pobres, ¿cierto? El tiempo nos ha pasado a todos. Nacemos y vamos creciendo y las fuerzas se van ¿qué? Acabando, ¿cierto? Se pasa el tiempo. El tiempo no se puede detener. Y el tercero que nos une a todos es el cementerio. En el cementerio hay ricos y pobres. La muerte. Cierto, no se escapa el que tenga dinero por más que vaya al médico. Por más el dinero que tenga, por más lo que se haga, la muerte llega. Al rico y al pobre. ¿Cierto? Pero hermano, es interesante
que uno de los conceptos que nos ayudan en los momentos de crisis es de ir a Cristo. Jairo estaba rogando por su hija. Jairo estaba con prisa para que Jesús fuese a su casa, para que su hija se sanase. ¿Cierto? Y vemos que cuando Jesús iba para la casa de Jairo, ¿qué había según el versículo que leíamos? Había una multitud, mucha gente, ¿cierto?, que lo apretaba. Pero Jesús estaba con calma. Jesús no estaba con prisa, Jairo sí. Y qué maravilloso que siempre Dios es la calma para todo. ¿Cierto? Y en el camino Jesús se encuentra con una mujer que hacía 12 años estaba padeciendo, ¿cierto?, de una enfermedad. Era angustiante para esta mujer, ¿cierto? 12 años. Sí, es angustiante cuando usted y yo nos enfermamos por una semana, por un mes, por un año. ¿Se imaginan 2 años, 5 años, 8 años? Pero aquella mujer tenía ¿cuántos años? 12 años. Para ella era terrible la angustia. Desesperante, ¿cierto? Y no era tanto de estar enferma, hermano. Ella era rechazada. Ella no podía estar en medio de todos los que estaban ahí. Ella todo lo que tocaba se volvía ¿qué? Impuro para la gente en ese instante. Era apartada, terrible más todavía. Triste, ¿cierto? Que usted esté enfermo y que nadie lo pueda visitar, que tiene que estar aislado. Era peor todavía. Porque nadie podía darle un consuelo, ¿cierto? Si iba a algún lugar, la rechazaban. Era peor el dolor. ¿Cierto? Como los leprosos, ¿cierto? Era una enfermedad terrible. Triste, hermanos. Pero ¿saben? Ella tenía un plan. Cuando la gente se quiere acercar a Jesús, hay obstáculos, hermanos. Cuando nosotros queremos ir a Jesús hay obstáculos, y el obstáculo es la misma gente. La misma familia, dice la hermana, ¿cierto? Cuando aquella mujer se quiso acercar a Jesús, no podía, había mucha gente. Y cuando queremos nosotros de ir a buscar a Jesús, la gente le dice, ¿para qué vas a la iglesia? Qué interesante, hermanos. A aquella mujer no le importó la multitud. Ella quiso ir ¿a qué? A Jesús. Y a nosotros no nos debe importar lo que nos diga la gente. No vayan a Cristo. Debemos de ir más, confiar, ¿cierto? Tener ese plan que tuvo aquella mujer, como decía la hermana, tuvo fe. Y no es tanto tener fe, es ir. Porque la mujer podía decir, no, yo tengo fe en Jesús. Pero cuando Jesús pase por aquí, quedaré sana. No, ella dijo, si tan solo tocase ¿qué? El manto, quedaré sana. El segundo acto, hermanos, que nos hace, que nos ayuda para los momentos de crisis es aprender a confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Jesús. La mujer confió ¿en quién? En Jesús. Tenía fe, hermanos, que si ella tan solo tocase su manto, sana de la enfermedad que ella tenía. Qué hermoso, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esa fe. Y dice el versículo, capítulo 5 de Marcos, el versículo 34, que Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. La fe se necesita tener una actitud. La fe me impulsa a hacer aquello que hizo la mujer de ir a Jesús y decir, si tan solo tocase el manto, quedaré sana.
¿Qué la sanó a la mujer? Según el texto. La fe, ¿cierto? Al tocar el manto. Ella tenía fe. El manto no la sanó. ¿La sanó su qué? Su fe. ¿Cómo está tu fe hoy? La fe es importante en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos la fe constante en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque es que sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Jesús conoce el toque de las personas que tienen fe y conoce el toque de las personas que no tienen fe. ¿Por qué? Porque según la historia, vemos que los discípulos le dicen a Jesús, cuando Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron a Jesús, pero ¿cómo? Jesús dice que ¿quién te ha tocado? Si ves que la multitud te aprieta, te empuja, ¿cómo dices, ¿quién me ha tocado? Interesante, ¿cierto? Cuando la mujer toca el manto de Jesús, la multitud estaba alrededor de Jesús empujando. Interesante, ¿cierto? Por eso Jesús conoce el toque de fe de la gente y el toque de fe que no tiene la gente. Porque había gente que lo tocaba, pero una sola de ellas tenía fe. Aquellos que tocaban a Jesús cuando la mujer tocó su manto, solo ella tenía fe. Amén, ¿cierto? Y eso es lo que nos debe impulsar. La fe te ayuda a impulsar ir a Jesús. Por eso esta mujer fue a Jesús, porque sabía que Jesús la iba ¿qué? A sanar. Qué maravilloso cuando tú y yo vamos a Jesús seguro. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que Jesús viene por segunda vez? Amén. Amén, ¿cierto? Y esa fe debe estar certeza en nuestros corazones de que Cristo un día viene y nos va a quitar toda esta zozobra que vivimos acá. A diario vivimos preocupados, angustiados, ¿cierto? Y por eso la esperanza es Cristo. Para aquella mujer la esperanza fue Cristo y por eso fue a Cristo a que la sanara. La fe tiene 3 conceptos importantes, hermanos. Vamos a mirar qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Qué maravilloso, ¿cierto? Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe en nuestros corazones. Necesitamos fe en nuestras vidas. Amén. La fe tiene 3 cosas importantes. Una de ellas es creer en el Señor. Otra es confiar en Dios. Y la tercera es ir a Dios, hermanos. La primera es confiar en Dios. Creer en Dios y ir a Dios. Esa mujer creyó, confió y fue a Cristo para ser sana. ¿Cierto? Es mirar la solución. La fe es mirar el futuro. Mirar todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. El tercer objetivo es obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer, hermanos, a Dios. Vamos a mirar qué nos dice Marcos capítulo 5, 35. Y vamos a leer el 36 también. Marcos 5, 35 nos dice de esta manera. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se le dice, que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Algo interesante, hermanos, la gente fue a decirle a Jairo
no moleste más al maestro. ¿Tu hija qué había pasado con la hija? Había muerto. ¿Para qué lo molestas más? Vete. Pero Jesús le dice a Jairo, ¿qué le dice? Cree solamente. Hermanos, la gente te puede desanimar y te puede decir, ya no sigas más en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué molestas al maestro? Le dijeron a Jairo, si ya tu hija había ¿qué? Muerto. Interesante historia, hermano. La gente no quería que Jairo siguiera con Jesús. Pero el mismo Jesús le dice a Jairo, cree en Cristo, y nosotros debemos de creer en Cristo. Porque dice, el que muere en Cristo, aunque muera, vivirá. ¿Cierto? Eso fue la promesa que le dijo Jesús a Jairo. Sí, la gente te dijo que tu hija ha muerto, pero cree. Y vamos a la casa. Y fue con Jairo. Y Jairo creyó, hermanos. Y sigue la historia diciendo que la niña resucitó. Vamos a leer el versículo 37. Y no permitió que la gente le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacob, el hermano de Jacob. El 38, hermano, vamos a leerlo hasta el 43. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Interesante, hermanos. La gente le dijo a Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús le dice, cree solamente. Y fue con él a su casa. Y el Señor resucitó a su hija. Qué maravilloso, hermano. Cuando la gente te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Tú debes de creer a Cristo. Vemos la historia de Job, cuando la esposa le dice, ¿para qué molesta más a Dios? Maldice a Dios y muere. ¿Cierto? Mira cómo estás enfermo. ¿Para qué arruinado sin nada? ¿Para qué busca más de Dios? Y así te puede decir el enemigo usando a la gente cuando estés en dificultad. Mira cómo estás. Enferma sin nada. ¿Para qué buscas a Dios? ¿Cierto? A ese Dios. Pero ahí es donde tú y yo debemos de creer más en Dios. Necesitamos fe. Por eso el Señor en esta mañana te dice a ti, me dice a mí, cree solamente. Hermanos, nosotros debemos de creer en Dios, afirmar nuestra fe en Él. Aunque se desplomen los cielos, tú y yo debemos de creer en Dios. Aunque venga la enfermedad, aunque venga el desempleo, aunque los amigos, los hermanos, los familiares se burlen de ti, tú debes de ¿qué? Creer en Dios. La multitud no quiere que tú sigas a Dios. La misma gente quiere impedir que tú vayas a Cristo. Hay muchos hermanos que han querido bautizarse o que se han bautizado, pero lo han echado de su casa. Su familia ha sido un obstáculo, pero se han mantenido fieles a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Vemos las dos historias de la mujer y Jairo,
La multitud no dejaba que la mujer se acercase a Dios, pero para ella no fue impedimento. Ella tenía un plan, tenía un propósito, que si tan solo tocase el manto de Jesús quedaría sano. Y quedó sano. La gente le dijo a Jairo: ya dejas quieto al maestro, ¿para qué? Déjalo que coja para otro lado. Ya no vaya, que no vaya a tu casa. Tu hija murió. Pero iba con el dador de la vida, que es Cristo Jesús. Dios, hermanos, es el dador de la vida. Y aunque muramos, hermanos, tengamos la seguridad que Cristo nos va a resucitar, mis hermanos, a dar esa promesa para nosotros. Amén. Vemos los milagros que hace Dios, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios hace milagros. Por eso necesitamos creer, porque así le dijo Jesús a Jairo: cree. Y hoy el Señor nos dice a nosotros en esta mañana: cree. Cree en mí solamente. Necesitamos creer en cada momento, así como creyó Jairo y creyó aquella mujer, y esa mujer fue sana, y la hija de Jairo fue sana. Hoy el Señor quiere sanarnos. Si Él no quiere sanarnos y quiere que nosotros estemos llenos de fe, el Señor dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Necesitamos hoy la fe para poder avanzar, para poder creer en eso que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, donde prometió que no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque todas estas cosas van a pasar. Pero si tú quieres vivir en ese lugar que Dios tiene preparado para ti, donde dice Apocalipsis capítulo, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 21, donde Dios tiene algo, hermanos, y eso algo es para ti y para mí. Los 3 versículos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El 4, mi hermano. Y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí hay una promesa que me encanta siempre que predico, casi doy este texto. Porque eso, hermano, debe motivarnos. Aquí vivimos, como dije al comienzo, hay dolor, hay sufrimiento. Y mientras estemos aquí va a haber eso. Pero un día Dios va a quitar todo eso y tiene un lugar especial para ti y para mí. Y quiere que tú afirmes su confianza en Él, para que nosotros tengamos esa plena seguridad de que habrá un cielo nuevo y un llanto ni dolor. Cierto. Nuestros cuerpos van a ser diferentes. Dios nos va a transformar. Por eso en esta mañana el Señor quiere que tú y yo vayamos a Él. Confiemos en Él. Así como confió aquella mujer, como confió Jairo, y como vemos los testimonios. Dios es un Dios de milagro, un Dios que transforma. Este era el mensaje para esta mañana. El Señor quiere motivarnos a avanzar. Y para terminar vamos a entonar el himno final, el 236.